hacer una pequeña temporada con Muerte de un viajante, cerrando el ciclo español de momento. Ha sido una suerte con toda la programación, 200 funciones, vamos a terminar haciendo, creo que son 230 funciones. Eso supone, el otro día estaba haciendo un recuento, como unas 130 ciudades, 145 hoteles, me parece que me salió. ¿Y por qué me siento estupendo? Una de las razones en las que yo soy actor creo que es que de pequeño veía mucho Estudio 1. Vivía en un pueblo, no llegaba a cine, y el Estudio 1 era la forma de acercarse a algo que no sabía yo lo que era, pero que me interesaba muchísimo, a veces más que las series. Aquella cosa acartonada del Estudio 1, los textos bien dichos, y recuerdo haber visto Muerte de un viajante yo siendo muy joven, con José María Rodero, con Juan Diego haciendo Bill, con Jaime Blanch haciendo Happy. Recuerdo que era tan antiguo que yo fui muy amigo de Juan y siempre le comentaba que por qué el balón de rugby americano lo manejaban como fútbol, como si fuera un balón defectuoso del Madrid. Y entonces Juan Diego se reía y decía, no sabíamos ni lo que era el rugby cuando hicimos esa función. Bueno, a lo que voy, esa función me marcó mucho y durante toda mi vida he estado deseando hacerla, en diferentes etapas, pensando que llegaría un momento en hacerlo. Curiosamente, cuando se me presenta la oportunidad, conseguimos los derechos que estaban complicados en España, se dan cada cierto tiempo, y además al proponer una puesta en escena parecida a la que Miller define en China. Arthur Miller estuvo en China durante un año haciendo Muerte en Beijing, porque él decía que Muerte de un viajante no es un melodrama, como decía la prensa de la época. Muerte de un viajante tuvo un éxito extraordinario y una gran confusión, porque a la gente le gustaba creer que era un melodrama. El aspecto trágico de la obra, los dibujos, los rasgos tan marcados del personaje, que es lo que tiene la tragedia, Edipo, Hamlet, todos son seres confundidos con una enorme personalidad en los que el elemento trágico funciona como una fotografía en blanco y negro perfecta. Cuando conseguimos eso, me pasaron todos los males de no haberme dado cuenta hasta entonces, y estoy hablando de hace 2 años y medio, o sea, yo ya con 65 años, me di cuenta que no sabía hacerla, que yo había querido hacer una función que no era la función, que la función ya no se fuma, no se sube, no se baja, que tiene otro componente. Y las pasé canutas, es verdad, pero mal, las pasé realmente mal hasta que un día tuve que desnudarme. Y eso ha producido esta relación con la obra que, como digo, la alargo, porque creo, con toda sinceridad, que es una de las mejores muertes como concepto. No hablo de... Aquí lo han hecho grandísimos actores y ahí no se puede competir. Pero uno de los montajes de concepto más impactantes, simple, sencillo, con lo cual la obra de Miller se convierte en lo que Miller quería, que es un concierto hablado. Miller llama la obra Historia de 2 conversaciones casuales y un requiem. Bueno, pues hacer las conversaciones, hacer que el texto suene como tal, que sea una orgía acústica de sonidos y de palabras, sin más. Tenemos un escenario vacío con 4 sillas, 2 zapatillas y un tubo. Ese es todos los elementos que hay. Las gafas de Willy, yo he elegido hacerlo con gafas, se puede hacer con o sin gafas. Y tengo unas gafas de la época. Excepto eso, no hay nada más que el texto. Y esa fue la dificultad, por eso me tuvieron que hospitalizar 4 días, porque nunca me había enfrentado a la posibilidad de hacer una obra en la que el texto en sí mismo sea todo. El texto te va descubriendo que no tienes que actuar como se actúa en otras funciones, que no tienes que exhibirte, que es una obra en la que tienes que bañarte con las palabras y ejercitar una experiencia acústica, que es lo que nos ha sorprendido. La escucha en el teatro es la clave fundamental.
Uno puede ser muy malo y tener muy buena escucha para el espectador y eso le ayuda. Puede ser muy bueno y tu escucha ser dificultosa. Entonces esta obra te pone en el disparadero de desnudarte. También te lo permite por la edad que tienes, se supone que tienes experiencia. Y yo estoy muy contento no ya del resultado, estoy muy contento de seguir este proceso. Cada día hacemos la obra antes, entera, como hizo la primera producción de Elia Kazan. Elia Kazan le parecía tan complicada la obra, hacían 2 y 3 funciones al día y él siempre hacía una de ensayo, toda la obra entera. Nosotros al principio lo tomamos como una broma, pero nos hemos ido acostumbrando. O sea que Muerte de un viajante siempre tiene 2 cualidades. Soltamos nervios entre nosotros y hacemos la función, hoy la haremos a las 5 de la tarde y luego a las 8 tendremos el concierto. Y eso es lo que me hace estar muy feliz, porque con 14, 15 funciones te sitúas en una ciudad especialmente. Mi última experiencia aquí se me hizo muy corta. Este sitio es un sitio precioso para actuar. Y esa es la propuesta, esa es mi cara de felicidad y mi tranquilidad de estar aquí. Es muy fácil decir, las he pasado canutas cuando has salido un poco del hoyo. Pero esta función, luego la he estudiado mucho, a todo el mundo le metió en el hoyo. Hay algo en esta función que hace que los actores que la hacen, fundamentalmente, tanto el padre como el hijo, tengan experiencias diversas. La mayoría de ellos no ha vuelto a hacer teatro después. Leo Jacob no volvió a hacer teatro nunca más. Y cuando le ofrecieron salir de gira después de 2 años, dijo, no, yo de gira 5 veces al día esto, porque de gira se hacían 3 funciones, no lo hago más, y se retiró. José Luis López Vázquez, después de Muerte de un viajante, solo hizo una pequeña pieza teatral, tampoco hizo nunca más teatro. Y no es porque se fueran del teatro, yo creo que es porque se llenaron. En esta función te puedes llenar del teatro. Y si tienes una edad para elegir otras cosas, seguramente pasa. A mí me está pasando lo mismo, estoy feliz, encantado, y hoy me han anunciado que me piden además que vuelva a Madrid una 3ª temporada, o sea que haré 8 semanas en octubre. Y ya con eso, si María me deja y me pone delante alguna obra más interesante, pues si no, seguiremos haciendo Muerte de un viajante como un loco toda la vida. Esta propuesta que se hizo en China, en Beijing, estuvo durante un año. Los actores solo conocían 2 obras de Chekhov y 2 de La viuda de Mao. Allí no existían ni los Chevrolets, ni el capitalismo, ni las neveras Hastings, ni nada. Y él quiso demostrar que no era una crítica del capitalismo, que el ser humano está por encima de sus sistemas. Yo no vi la obra de Beijing, ni hay imágenes, hay unas fotos nada más y un libro de vida. Pero sí vi, esa propuesta se la hizo a Rubén Schumacher, el maestro Halcón, muy mayor, con 80 y tantos años, le dijo, Rubencito, vos me harías Muerte de un viajante, por favor, házmela como Miller en China, no me hagas subir escalera, bajar escalera, no me hagas comer, no me hagas fumar, no me hagas beber, lo hacemos a la directa. Y entonces planteó Jorge Ferrari, planteó toda esta escenografía. Y yo lo vi hace como 18 años con Diego Peretti. Y a la hora de plantear la función en una compañía privada que va a pulmón, había que hacer una versión que no pasara de 8 actores. Las compañías privadas tienen un límite en cuanto a personal, para los viajes, para todo. Había que sacrificar muy poco, había que encontrar, y sacrificando 2 personajes así secundarios, la obra se hace completa. Por primera vez se ha traducido con una traducción, como hacen ahora en las plataformas, directa. Es decir, aunque en España esa expresión no sea común, en España cuando empieza la función, Willy Loman llega y dice, hola cielo, ya estoy en casa, estoy bien. Como llega antes de la hora y no ha hecho nada, lo que dice el texto original es más confuso y más así. El texto original dice, I'm back, no he podido. Él dice, he tenido que volver. Un hombre que ha tenido que volver no es un hombre que ha salido de casa y se ha olvidado la llave, como el otro que parece, hoy he vuelto porque se ha olvidado la llave.
A partir de ahí, toda la traducción cambió sustancialmente y me di cuenta por grabaciones que el texto de Pepe Sacristán, por ejemplo, le duraba 30 minutos más, porque estaba lleno de palabras, donde Miller dice, iba por la carretera y me sentía muy bien, hasta miraba el paisaje. Imagínate, toda la vida en la carretera y aún sigo disfrutando del paisaje. El texto entonces era, iba por la carretera conduciendo, ya sabe lo que me gusta conducir, linda, me siento en mi coche tranquilamente, miro para adelante y veo esos árboles frondosos, esa cosa tan inmensa, y me gusta. Fíjate, al final se ha metido 3 minutos más con un parlamento, porque la traducción se hacía no literal, sin respeto desde mi punto de vista al autor, sino que se configuraba en el castellano para que se entendiera de una forma el melodrama como se hacía. La versión esta nos dura 2 horas 5, el día que yo estoy un poco extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Que en vez de forzar, si llego a un momento me dejo llevar 3-4 segundos. Bueno, pues esa acumulación hace que dure 2-3 o 2-5 o 2-6, que es el tiempo de la obra. La obra se llegó a hacer en 3 horas y media. Claro, cuando se comía, se subía, se fumaba, era una pieza muy pesada para él. Y esta versión es muy limpia, muy interesante. Tuve también la experiencia de hacer Willy Loman con Biff siendo mi hijo natural, que es John, que aquí a Valencia no puede venir, pero a Argentina sí va. Lo que al principio parecía un riesgo, sí me gustaría decir que en mi vida supuso una razón de ser de la obra. Mi hijo y yo no hemos tenido la misma relación que Willy Loman y que Biff. Y curiosamente esta obra tiene un poder, y es que sin vivir esa misma relación, la relación profunda paterno-filial de mi hijo y la mía, nos dimos cuenta que era la misma. Mi hijo es más grande que yo, además, como Biff. Cuando mi hijo se me echaba encima a gritarme, yo encogía 4 centímetros solamente con escucharlo, no tenía que hacer nada. Y esa experiencia vital de hacer de algo que era coyuntural, hacer algo que era vital en la obra, que es reconstruir una relación a través de una relación que existe sin ser igual, ir a la esencia de lo que es la relación del padre confundido. Últimamente tengo una fijación especial por padres. Tengo que emplear una palabra que no, tengo que encontrar una serie de puta, pero no quiero decir eso. Padres malvados, realmente unos seres depravados que tienen hijos brillantísimos. Hay el padre de un gran pianista que es un mafioso, y el tipo desde pequeño separó a su hijo y el hijo es un genio. Bueno, pues de alguna manera los padres confundidos, estos que van directamente hacia los hijos, es una temática que últimamente me tiene muy sorprendido. Padres de famosos futbolistas, que en el momento en que los hijos triunfaban ellos estaban en otras cosas, la manipulación, toda esta cosa de la manipulación del padre hacia el hijo en el cambio social. Antes de la modernidad había una relación, los padres trabajaban mucho tiempo en las empresas, los hijos podían casi heredar el puesto de trabajo del padre si eran habilidosos. Toda esa frecuencia que existía, que se ha roto, es muy interesante en el estudio de esta obra, porque esta obra es un broken, es realmente una patada a la paternidad entendida como una tragedia, como una equivocación, como un... Él tuvo una dificultad con sus hijos, sí, trasladar sí, la obra también. Sorprende mucho lo adelantado de algunas cosas. En el texto original lo dice, me gustaría tener algo mío antes de que se estropee. Bueno, ahora la obsolencia nos parece muy normal, en aquel momento era tremendamente confuso. La gente cuando decía, me gustaría tener algo mío antes de que se estropee, acabo de pagar el coche y ya está en las últimas, la nevera consume correas como una posesa, calculan la duración de estas cosas, linda, sí, la calculan, así cuando terminas de pagarlas dejan de funcionar. Bueno, eso ya sorprende, pero sobre todo la gran tesis de Loman, que es, para tener éxito en la vida hace falta tener buena presencia. El hombre que exalta su personalidad triunfa en los negocios. La tesis de un hombre que cae bien no puede irle mal. Eso es lo más maravilloso que tiene Estados Unidos.
que no importa lo que digas, ni lo que hagas, ni lo que seas. Lo que importa es caerle bien a la gente. Dice, los contactos. Eso es lo más importante en la vida. Y lo más maravilloso que tiene este país. Un hombre cualquiera puede llegar a tener una mina de diamantes con tal de tener contactos y caerle bien a la gente. 70 años después, las 3 empresas más ricas del mundo y que manejan el mundo solo se dedican a contactar. Da igual lo que digas y lo que hagas, si te fijas, es exactamente igual. Miller se dio cuenta. Da igual que hagas una estupidez, da igual que pongas a tu hija con 10 años a bailar con una faldita corta, TikTok contigo, haciendo tu TikTok también para que todos los pederastas del mundo cojan esas imágenes. Da igual lo que hagas, el caso es que caigas bien. Y esa tesis, cuando la sustraes del naturalismo, si la haces en una forma naturalista, bueno, tiene un impacto. Lo que me sorprende y lo que me enorgullece como artista hacia el autor es que a medida que se va simplificando esa línea, el contenido es más real, más concreto y más inteligente. De tal forma que un fracasado como Willy llega a pensar que uno llega a valer más muerto que vivo. El seguro va a ser mucho más que lo que van a ganar mis hijos, lo que voy a dar yo. Incluso se enorgullece y dice, ¿te imaginas lo que va a hacer ese muchacho con $20.000? Cuando le llegue la notificación por carta que le dan $20.000, volverá a ser el número 1 otra vez. Nos atrevemos incluso a avisarle al espectador. Yo hago un speech al principio de por qué esta hora debería escucharse totalmente y que apaguen los teléfonos. Y hago toda una broma para las personas mayores como yo, que si no saben apagar el teléfono que lo apaguen en el de al lado, porque esta hora produce muchas curiosidades. Si tú estás haciendo Willy Loman y un señor o una señora se pone con la pantalla así, otras veces te cabreas. Aquí lo primero que haces como Willy Loman dices, ¿con quién cojones estará chateando? Incluso he llegado a decir, como la obra dura 2 horas y 5, y generalmente las obras duran 1 hora 35, 1 hora 40, tú te vas a Cáceres y se llena el teatro, pero las mujeres que han ido solas, que el marido no va al teatro, que a lo mejor es la mitad del aforo, le dicen que van al teatro. Si empieza a las 8, el marido dice, bueno, pues a las 10 cenamos después. Entonces a las 10 menos 20 el marido ve que no le llama, empieza a llamar, ¿dónde estás? Entonces todos los teléfonos siempre suenan, si suenan, que suenan muy pocos, realmente son muy pocos, en la parte esa final extra que tiene la obra que el marido no entiende. ¿Qué narices hace su mujer 2 horas metido ahí? Si la última vez que fuimos a ver no sé qué, eso es 1 hora y media, el teatro no dura más, incluso 1 hora y cuarto. Y todo es por la escucha, es un fenómeno que a mí me tiene fascinado, por otro lado, y que si bien tuve que aprender a hacer la función, es verdad que después de hacer esta función, todos los trabajos que he hecho, la forma de enfrentarme con las palabras se ha transformado. Tengo una especial curiosidad por el manejo de la palabra. La palabra no como representación solo, sino con lo que significa. La palabra construye, la palabra muestra, la palabra suena, y teatralmente la palabra es el elemento más importante, porque a pesar de que la arquitectura es importante en el teatro, es la escucha. La escucha es lo que nos hace diferentes. Y lo que después de la pandemia está produciendo en los espectadores que van al teatro, una comunión que hace que haya mucha más afluencia. Hemos notado que el espectáculo en vivo, después aparecemos todos con la cara llena de pantallas, de series, de referencias, y de repente, ¡pum!, se hace una cosa tan sencilla como que se apaga la luz y suena, y la gente lo vive de otra manera. Eso también ha sido muy notable en estos últimos 2 años, porque esto ya lo hicimos con el COVID. Así como con el Coronel, la experiencia era impresionante porque íbamos a teatros con el aforo y la gente se callaba y era una sensación de poder estar allí. Ahora hay un deseo, se lo pasan bien. Les gusta estar calladitos, escuchando, tranquilos, seguros. Y luego hay reacciones de todo tipo. Hay veces que tardan en aplaudir 15 segundos al final. Un día en Barcelona, el día del estreno, Pou hizo una presentación y hubo
Terminamos, 1, 2, 3, se abre el telón y veo un señor que se levanta en la fila 3 de un lado y va por toda la fila hasta otro, abraza a otro señor allí, se pone un abrigo y dice, ¡qué barbaridad! Y se sentaron y se pusieron a aplaudir. Y eso pasa muchas veces con la función, depende de cómo sea tu vida, que tengas de Loman, que tengas de haber estado confundido, que tengas de imagen de los mayores, ese es el poder que tiene Miller. Yo creo que las 3 comedias familiares de Miller habría que tener narices un día a alguien y hacerlas, las 3, hacer una sesión Miller sobre el trato de la familia en las tres grandes obras. Comentaba un día Alfredo Alcón que yo lo vi hacer Panorama desde el Puente de Miller. También. Y él comentaba que había visto la película de Frederick Mack, la del norte de un viajante de los años 60, que está espectacular, Frederick Mack. Y él hacía una cosa similar, porque Frederick Mack tiene esa cosa trágica que tiene. Efectivamente. Alfredo lo que tenía era la tragedia en sí. Dice de Frederick Mack, dice esa conclusión, pero Frederick Mack tampoco quiso hacer más Miller después de eso. Porque él lo había hecho en teatro y dijo, nunca más vuelvo a hacer. Yo debo ser un estúpido porque yo digo, ¿por qué no hacer Panoramas del Puente? Puede sonar como he hecho de la otra. Bueno, yo debo ser un estúpido porque todavía tengo curiosidad por ver Panoramas del Puente. Hay algo ahora que me interesa mucho de esa obra y es la relación de fracaso, es decir, la sensación que los padres pueden tener de que sus hijos pueden tener una vida peor que la nuestra, o más difícil, o más complicada. Entonces, si esa figura paterna establecida como establece la obra de Miller es demoledora. Porque el fracaso de las generaciones no es el fracaso de las que vienen, es el fracaso de las que nos vamos en algún sentido. Entonces el padre que hace armamento militar deformado a sabiendas y afecta al pelotón donde está su hijo y lo justifica, es un testimonio poderoso. Porque ahora estamos en momentos de guerra de este tipo, que son guerras que se producen y se quedan ahí hostigadas, ¿no? Materiales malos, se usan materiales antiguos. Lo de Ucrania es un bazar de, al menos ondas, se está utilizando de todo. Se están sacando materiales de cualquier lado. Esa relación de padres e hijos, no sé. También se repite en Todos mis hijos, precisamente. Me llama la atención que lo definas como comedia. Yo jamás creo que los definiría como comedia. No, tragedia. Comedia trágica. Es una tragedia. Tragedia, que no son melodramas. Había un formato en la época al hacerlas que era el melodrama. Venía Tennessee Williams, habían roto las obras épicas de 3 horas y el melodrama todavía aguantaba 2 horas y pico. Y en el melodrama, de alguna manera, la actitud es que justificas. El melodrama sirve para justificar los errores. El ser humano se pone en perdonarse o en curarse. La tragedia no tiene arreglo, ni pacto, ni intermedio. Edipo es Edipo, Loman es Loman, Hamlet es Hamlet, Macbeth es Macbeth. Es así, son así. Charlotte era un trágico. Por eso decía él, por eso era tan bueno. Porque hacía un dibujo trágico. Un hombre confundido que a pesar de todo seguía, aunque no avanzara. Y ese era el humor que tenía su figura. ¿Y la adaptación que hace Natalio es fiel o apela precisamente a hurgar en la herida? Natalio tiene una dificultad primero de hacer una propuesta viable. La más fácil de todas ya se hizo aquí, no mucho tiempo, es cerrar toda una familia. O sea, las conversaciones fundamentales, sacarlas, y todo lo demás se contaba en off. Se contaba, incluso se vislumbraba. Era un poco confuso. Schumacher estableció que era mejor intentar que aunque la versión de Natalio la hiciera, Natalio amplió unos personajes y luego sí Natalio tuvo un sacrificio y es ver cómo nosotros con actores que se han formado en Inglaterra, todos, casi todos, íbamos corrigiendo, es decir, ¿por qué aquí se ha traducido? Porque muchas veces las traducciones se acumulan, es decir, tú tienes una forma de traducir algo que has visto y tu traducción va por ahí. Entonces el secreto de
de Natalio es la habilidad que tiene. Natalio es un hombre tremendamente con un talento especial y es la habilidad que tiene para adaptar lo que tiene y hacerlo al máximo posible. Es decir, si ya es difícil hacer El coronel no tiene quien escriba y tienes a Saura, solo Natalio es capaz de hacer ese dibujo tan simple que cuando lo haces incluso te resulta simple. Yo todavía hoy, y desde la muerte de Carlos, sigo pensando qué maravilla hizo con 4 cositas. Ahora que nos llaman mucho porque no se ha vuelto a hacer un muerte del coronel y quieren que vayamos a América. Pero quieren que vayamos a América por Saura también, por esa simpleza de dibujos, lo que ha hecho ahora sobre Lorca, que es una preciosidad, muy de Saura. No sabía decirte si es un concierto o es teatro, es Saura. Es lo mismo que flamenco. Flamenco es una película, es un musical, es Saura. Y Natalio ha aprendido mucho y es muy habilidoso y entonces forzó todo el máximo para que la producción fuera la máxima posible en ese aspecto. Y así todo nos haría menos tiempo porque las palabras son más exactas, muy exactas. Manuel, hablabas de escuchar y dicen que estamos en una sociedad en la cual se oye mucho pero se escucha muy poco, ¿no? Incluso parece que los audios de WhatsApp se envían de forma acelerada para que los escuchen más rápido. No sé si entonces, con todo eso que estás hablando de la obra, de alguna manera es echar al público joven o a algún determinado público joven que no acudirá por esas cosas. Acude más gente mayor que joven. Viene mucha gente joven. Tiene creo yo, como una resolución operística. La gente joven que le gusta el teatro está viendo producciones muy especiales. Producciones sobre un texto muy pequeño, hace Sanzol, La ternura, hacen cosas como en que el espectáculo empieza a entrar en el corazón. Cuando se encuentran con una obra textual que no te deja, como no hay nada más, es que hay algo que pasa que es que no te deja salir. Se encuentran con un chorreo de escucha y salen muy tocados. En el sentido, no tanto con la historia, no se sienten tan vinculados a la relación con su padre como con la relación con el teatro. Esto se puede producir. Y eso es lo que intentamos, ser fieles a eso. La gente joven el audiovisual les ha llevado a que cuando compones algo, tiene que estar muy compuesto. Y si no, la realidad se busca desde otro lado. En la escucha, en la inteligencia, la capacidad que tienen de entender una obra en muy poco tiempo, como los videoclips, hace que, si tú eres preciso, se les produce una experiencia teatral muy interesante para ellos. Descubriendo el teatro. Casi a la par que nosotros. Rubén Schumacher es un puestista muy reconocido en Argentina. Es un hombre de concierto. Siempre se dice, de alguna manera, cuando trabajes con Schumacher, verás lo que es tener una batuta. Y el día que no suena, la batuta no hace lo que hace. ¿Y tú? Y dices, bueno, espérate, que estoy cansado. Y dice, no. Primero canta. Y es sorprendente, porque ya ves que hay muy poca actuación. Al final, hay días que, estoy hablando casi como con los compañeros, hay días que salgo de una función y digo, qué función tan... Y dice, no, esa es la función. Mira cómo está. Cuando todo va como un cuchillo que entra en una mantequilla. Solo que es lorquiano, cuando le ves el brillo ya te ha hecho la herida la palabra. Él hace así, y antes de... Tú ya cuando ves aquel brillo, ya levantando, ya te ha cortado la cara. Es muy poderoso el texto, muy poderoso. Y para escuchar bien, digamos, la dicción a veces nueva, y hay veces en series y audiovisuales que no se entiende prácticamente. Todas las generaciones jóvenes tenemos ese problema. Los de ahora hablan peor que nosotros. O sea, quieren ser más naturalistas incluso que nosotros, y cuando nos veían los mayores nos decían, ¿por qué tienes que hacer así? Para hacer un borracho. Bueno, ¿por qué no lo hacen de otra manera que te entiendan? Bueno, algo así, la escucha es importante. Y el repetir,
la obra diariamente tiene que ver con eso, es como ponerte a calentar con la guitarra. En realidad no, ni nos emocionamos, ni nada, vamos al pie. Es importante que las palabras lo conformen todo. Esta vuelta al teatro y pensando en cosas nuevas, es como un estado nuevo para mí. Yo ahora he estado haciendo solo la función casi un año. Y luego entre medias he hecho 2 series con personajes más pequeños y 2 películas. Pero es que he hecho 2 películas en 2 meses. Películas de 3 semanas, especiales, pequeñitas. Entonces el teatro, sin embargo, sí empieza a sonar como algo. Y una vez de que el teatro, yo empecé muy joven, hice mucho teatro y tuve mucha suerte además, porque entonces el cambio generacional era tan necesario que no hacía falta que fueras tan bueno como los anteriores, solamente con que estuvieras ahí, era muy importante. Entonces, a lo largo del tiempo luego lo abandoné. Yo ahora estoy realmente necesitado profesionalmente de ir aprendiendo, porque a esta edad uno reconoce mejor cuando aprendes, cuando no sabes. En definitiva, a mí nadie me va a echar de aquí, espero, ni nadie me va a descubrir ahora que soy Dustin Hoffman por 5. De alguna manera lo que tienes que ser es honrado contigo mismo y yo sí sé que en el teatro tengo una vida por delante, pero no una vida profesional. A mí hacer teatro me enseña mucho, porque me cuesta mucho limpiar el teatro, me cuesta mucho castigarme bien, y cuando entro es un vicio. Dejo todos los demás vicios porque ese es el vicio. Ten mucho cuidado con las chicas, Luis. No les hagas ninguna promesa, ninguna. Porque las chicas se creen siempre lo que tú les dices. Tú aún eres demasiado joven para hablar en serio con chicas. Primero tienes que centrarte en la escuela. Luego ya tendrás tiempo de encontrar una chica. ¿Ah, sí? Son ellas las que te invitan a ti. No sé por qué le dais tanta cera al coche, chicos. No os olvidéis de las llantas. Así, mejor con una gamuza. Ja. Coge papel de periódico para limpiar los cristales, es más fácil. ¡Viv! Enséñale cómo se hace. Así, ¿lo ves? Ja, como si fuera un trapo. Muy bien. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Venga, cuando terminéis con lo del coche tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué es, papá? Primero terminad el trabajo. Nunca dejéis un trabajo a medias. Recordadlo siempre. En Albany he visto una hamaca preciosa. Creo que en el próximo viaje lo voy a comprar y la colgaremos ahí, entre esos 2 olmos. ¿No sería maravilloso?